esta conversación de hoy. Esta actividad se realizará hasta las 11:20, 11:30. Esperamos que logre integrar los principales intereses e inquietudes. Y recuerden que para las personas que quedan con preguntas pendientes, las pueden dejar siempre en el chat. Todas las preguntas que tengan las alcanzaremos a responder durante este tiempo. Si quedan algunas pendientes, les podremos contestar más tarde, pero queden en el chat. De modo que nuevamente presento a Sonia, que ya nos acompañó antes, pero para quienes no la conocen, Sonia es especialista, como dije, en salarios y tiempo de trabajo en la Oficina para el Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo en Santiago de Chile, OIT. Anteriormente trabajó como oficial de Asuntos Económicos en la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y como economista en el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Social de Canadá entre el año 2008 y 2014. Tiene una maestría en Economía de la Universidad de Montreal de Canadá y una licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Ha realizado investigaciones, entre otras, inclusión laboral de las mujeres y trabajadores vulnerables, metodologías para la identificación y anticipación de habilidades, y actualmente sobre diversas áreas de la protección laboral. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Sonia, y a todos los panelistas que nos acompañan hoy. Esperamos sea una conversación muy fructífera, muy aclaradora para todos quienes nos acompañan y que están interesados en este tema justamente del salario digno, uno de los pilares del Forward Faster. También les comento que yo estoy partiendo ahora dentro de breves momentos a una reunión regional de Pacto Global en Paraguay. Lamentablemente no voy a poder estar en toda la sesión, pero Sonia terminará el panel con las reflexiones finales de este webinar. Así que muchísimas gracias por su asistencia. Hola, ¿me escuchan bien? Espero. Bueno, muchas gracias, Margarita, por la introducción, por la invitación a Pacto Global nuevamente para acompañarlos en el desafío de la difusión de este tema tan importante como el de los salarios vitales. Eh, Agradezco nuevamente a este panel de grupo que tenemos, tripartito, con representantes eh, del sector trabajador, con David, con también los empleadores a través de Soledad, del sector académico con Jan y del gobierno a través de Diego. Eh, bueno, la verdad que ya uno un poco perdió la costumbre de ser moderadora virtual. No sé cómo hacerle señas con el tema del tiempo, pero bueno, está planificado que vamos a debatir durante 1 hora más o menos, así que yo creo que con 4 minutos las respuestas cada uno vamos a poder hacer una buena conversación sobre este tema. Bueno, ya los ha presentado Margarita, así que vamos a comenzar directamente con algunas preguntas. Les voy a hacer preguntas como estaban en el programa de trabajo, así que voy a comenzar por Jan. Bueno, un gusto conocerte, Jan, aunque sea virtualmente. Una de las primeras preguntas que queríamos hacerte es, bueno, como tú bien sabes, el contexto de los mercados laborales de América Latina se caracteriza, ¿no?, por una alta informalidad, en algunos países más que en otros, en algunos sectores más que otros, ¿no es cierto? Y queríamos preguntarte cómo crees tú que podría ser la socialización de un tema tan importante como el de los salarios vitales en contextos en los que existe eh, altas informalidad de los mercados laborales. Gracias, Sonia. Entonces, hay una interacción clara entre la calidad de los empleos en el sector formal y lo que podemos anticipar en el sector informal. Eso ocurre por dos razones. Primero, porque las reglas, las restricciones del mercado formal pueden empujar a algunas empresas
a contratar fuera del mercado formal para evitar esas restricciones. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, las obligaciones relacionadas al despido, los costos sociales del empleo, que se agregan al costo de lo que se llama del salario digno, ¿sí? Entonces, enfrentando esos costos del empleo, hay algunos empleadores que van a darse vuelta y van a decir, prefiero tratar a mis propios riesgos, porque eso no es legal, de contratar en el mercado informal. Entonces, siempre tenemos que pensar en cómo vamos a poder fiscalizar el cumplimiento de esas normas. Y también yo creo calibrar la dureza de esas normas cuando conocemos la existencia de ese mercado informal. Por ejemplo, en Estados Unidos hay evidencia de que aumentar el salario mínimo no es lo mismo en la época economía de plataforma que post, porque la economía de plataforma en muchas economías no son sujetos al salario mínimo. Y el segundo canal que existe es del lado de los trabajadores, que por tener condiciones mejor en el sector formal, puede existir que hay una falta de empleo y que esa gente, porque las empresas contratan menos por los costos que ofrecer mejores salarios implica, y que entonces esa gente no pueda encontrar trabajo en el mercado formal y que entonces se orientan hacia el mercado informal. Y creo que, dado que nuestro objetivo no es solamente de ayudar al mercado formal, sino todos los trabajadores, tenemos que pensar en ese vínculo cuando estamos empujando políticas que tratan de mejorar las condiciones de los trabajadores y no solamente pensar que el mercado informal no existe. Incluso en Chile, que tradicionalmente había menos presencia que en otros países, hoy día estamos en un 30%. Bien, muchas gracias, Jan. Verdad, el contexto hay que tenerlo en cuenta exactamente y justamente la interacción con la fijación de políticas por parte del gobierno. Bueno, la segunda pregunta vamos a ir con David, si te parece bien, David. Eh, bueno, sabemos que de parte de los trabajadores, tú mismo has estado en los últimos tiempos en los medios comentando la importancia que el tema del salario vital tiene para los trabajadores. Queríamos que nos cuentes un poco tu perspectiva y en particular, ¿qué creen ustedes que debería considerarse para el establecimiento, ¿no es cierto?, de un salario vital en Chile acorde a las necesidades de los trabajadores? ¿Qué aspectos habría que tener en cuenta para su medición y estimación? Muchas gracias por la invitación. Les pido disculpas al tiro, estoy un poquito afónico, tengo un problema un poquito con la garganta, pero me parece muy contingente el debate que estamos realizando ahora. Hablar de salarios vitales o de salario digno no es muy común también dentro de nuestro país, así que creo que es una muy buena iniciativa. La saludo. Desde la central nosotros hemos planteado la necesidad de contar con un salario vital para que nos permita salir más allá de lo mínimo. Porque efectivamente cuando hablamos del salario mínimo, estamos hablando de un salario que no alcanza a cubrir las necesidades completas de los trabajadores y trabajadoras. Por eso es tan importante para nosotros poder plantear esta necesidad de poder contar con este salario. Estaba buscando un papelito, no lo encontré, pero... Eh, quiero hacer un pequeño contexto. Cuando hablamos del mercado informal o el mundo informal dentro de nuestro país, tengamos en cuenta que esto también se genera por distintas instancias. En Chile
según datos estadísticos del INE, cerca de 800.000 trabajadores y trabajadoras, a pesar de contar con un empleador, a pesar de contar con una jornada, no tienen seguridad social. Eso quiere decir que son trabajadores informales. A pesar de trabajar en distintos tipos de empresas, por lo general pequeñas o medianas empresas. Entonces eso es una afectación directa también a temas de seguridad social, lo cual no genera ciertas distorsiones. Pero cuando uno le pregunta a los trabajadores informales, cuáles son las condiciones para poder formalizarse, plantean que efectivamente ganan mucho más trabajando de manera informal que de manera formal. ¿Y por qué quiero partir de este punto? Porque efectivamente nosotros en Chile tenemos discusiones en torno al salario mínimo, el cual en estos últimos años recién ha podido contar con una evolución real en torno al poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Eh, Estos últimos años ha subido el salario lo que no había subido en más de 24 años. Entonces, si nosotros vemos la escalada, efectivamente los salarios, a pesar de que en Chile hubieron épocas económicas de bonanza, esa bonanza no llegó para los trabajadores, sino que se fue directamente hacia las empresas. Y es ahí donde también cuando hablamos de salarios, hablamos muchas veces también de productividad. Y eso sería importante también poder generar y poder discutir qué hablamos efectivamente de productividad, porque las empresas también tienen que invertir en productividad, lo cual hoy día lamentablemente no lo hacen. Con este pequeño contexto quiero partir que en Chile hoy día la canasta básica de alimentos está en 623.000 pesos. Esto quiere decir que el salario mínimo para un trabajador, que si bien hoy día es 500.000 pesos, eso le hacemos los descuentos, está en 400.000 pesos, lo que alcanzaría para una familia de 4 personas recién en la línea extrema de la pobreza. La línea extrema de la pobreza para una familia de 4 personas son 415.000 pesos. Entonces estamos hablando de extrema pobreza y no estamos hablando de salarios dignos. Estamos hablando de gastos familiares que no contemplan lo que debiera contemplar un salario vital, que nosotros lo definimos como un salario que tenga, que nos alcance para cubrir, perdón, los gastos de alimentación, de vivienda, de educación, de salud y también de recreación, que es tan necesaria hoy en día también para los trabajadores y trabajadoras. O sea, hoy día una familia que trabajan, de hecho, incluso las dos personas en una vivienda, no les alcanza para poder cubrir los gastos ni siquiera básicos. Esto lo planteamos con números, siempre nosotros hablamos con números por parte del INE. En Chile una canasta básica está sobre 70.000 pesos, son 2.300 pesos diarios. El gasto de transporte está sobre 150.000, 130.000 pesos. Los gastos de una vivienda básica son cerca de 230.000 pesos, lo cual en una familia donde trabajan 2 personas y junten 2 salarios mínimos cerca de 800.000 pesos, les faltarían 165.000 pesos para poder cubrir hoy día todos estos gastos. Entonces, cuando nosotros hablamos de profundizar el salario, de que el salario tiene que ir creciendo, es por estas necesidades. Porque en Chile el costo de la vida ha ido aumentando, el costo de la vida se ha ido manteniendo, pero el costo de la vida, lamentablemente, los salarios no han ido creciendo de esa misma manera. Esto no solamente lo decimos nosotros como trabajadores, lo hemos escuchado también por parte de los grandes empresarios. El tema es que cómo podemos ir creciendo, pero creciendo también de manera equitativa. Nosotros creemos que efectivamente a los empleadores tiene que irles bien, nosotros creemos que las empresas tienen que irles bien, pero también a los trabajadores tenemos que también ir creciendo de la misma manera, ir creciendo en equidad. Sonia, usted me hace un gesto y yo termino, sin ningún problema. Eh, sí, la verdad que ya respondió a la consulta que le hice de los elementos que tendría que haber en la medición de un salario vital. Eh, los elementos que usted menciona están muy en línea con lo que se propone, ¿no es cierto? Que incluye no solamente la canasta básica de alimentos, sino también considerar otros aspectos como educación, salud, vivienda. Y usted mencionó en particular 2 aspectos que
que por lo menos por ahora se considera como otros, pero que sí son muy relevantes, que sería el transporte, pero también la recreación, ¿verdad? Tan importante para el bienestar de las personas. Así que bueno, muchas gracias, David. Pasaría a hacerle una consulta a Diego. Eh, Diego, bueno, muchas gracias también por acompañarnos hoy, con la voz del gobierno en esta área. También sabemos que, bueno, en el último tiempo el gobierno ha sido muy activo junto con la tripartita, ¿no es cierto?, en temas de materia de políticas salariales y en otras reformas laborales muy importantes también para el mundo del trabajo, como ha sido la reducción de la jornada laboral también, ¿no es cierto? Eh, entonces, bueno, en este sentido quisiéramos que nos cuentes un poco cuál ha sido la visión dentro del gobierno con respecto al tema de los salarios vitales. Muchas gracias, Sonia. Bueno, en primer lugar agradecer también la invitación a poder estar presente en este conversatorio. Para nosotros como ministerio, sin duda un tema clave, el tema de los salarios dignos, salarios vitales, y por eso estamos muy contentos de poder participar. Eh, bueno, la respuesta es que sí, o sea, nosotros desde el inicio del gobierno hemos incorporado el concepto de salario digno, salario vital, ¿cierto?, dentro de los objetivo de los énfasis, ¿cierto?, que se quieren hacer como parte del programa. Todo esto entendiéndolo obviamente dentro de un concepto más amplio, ¿cierto?, que es el del trabajo decente que nos entrega la OIT y que busca que las personas puedan acceder a un empleo productivo, pero también un empleo con ingresos justos, con respeto a los derechos individuales y colectivos, acceso a capacitación y protección social, etcétera, ¿ya? Entonces, como gobierno, nosotros hemos tenido esto como un objetivo, como un marco conceptual, y en ese sentido hemos avanzado en varias medidas en los últimos 2 años que tienden a este sentido, ¿cierto? Sin duda lo que ya se ha comentado respecto al salario mínimo, algo clave. Nosotros nos habíamos fijado como gobierno un objetivo inicial, ¿cierto?, de llegar a los 500.000 pesos una vez terminado o al final del gobierno, proceso que se adelantó, ¿cierto? Llegamos a los 500.000 pesos en julio recién pasado de 2024, y este tiene un objetivo bien claro y es bien alineado con lo que planteaba David, ¿cierto? De que no hubieran trabajadores, ¿cierto?, asalariados que se encontraran por debajo de la línea de la pobreza. Ya ahí, obviamente, evidentemente podemos hacer otras mediciones respecto a una línea de pobreza para una, dos, tres, cuatro personas, pero lo importante es ajustar esos montos para que estuviera actualizado con la realidad nacional. Lo bueno de esta medida es que se hizo acompañado también de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, de tal forma de que se protegiera el empleo, y eso también es parte de la visión estratégica de este gobierno. Se generó un subsidio para que las pymes pudieran cumplir con este reajuste, que como bien comentó David, fue un reajuste bastante histórico respecto a lo que ocurrió en los últimos 20, 25 años. Y solo como dato, a la fecha ya se ha entregado este subsidio a más de cerca de 150.000 empresas, y abarcando a casi 500.000 trabajadores causantes del subsidio, por lo que creemos que ha sido una política bastante certera y efectiva, ¿cierto?, en llegar a las empresas que están pagando el salario mínimo. Eh, este aceleramiento, ¿cierto?, del incremento del salario mínimo a los 500.000 pesos en julio tuvo también otro objetivo, no solo el de la pobreza, sino también el de poder atenuar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo que hubo para los trabajadores como consecuencia, ¿cierto?, de la pandemia. Creo que eso también se logró en bastante medida, obviamente sumado a todo lo que se hizo para controlar la inflación. Los ajustes monetarios del Banco Central ahí evidentemente jugaron un rol bastante clave. Pero, por ejemplo, solo como un dato también, en septiembre se anotó 17 meses consecutivos de aumento real de los salarios en nuestro país, que creo que es una buena noticia para todos, y el último dato, ¿cierto?, de septiembre habla de un 3,5% en el aumento del índice real de remuneración en los últimos 12 meses, por lo que creo que tanto el salario mínimo como los ajustes monetarios sí han tenido efecto en recuperar el poder adquisitivo de los salarios, y eso sin duda se alinea perfectamente con este concepto que hemos
estado discutiendo de salario vital. Hay otras medidas, quizás en la intervención puedo seguir profundizando. El tema de las 40 horas que también ya se mencionó, también se reduce la jornada laboral, pero manteniendo constante los salarios, lo que evidentemente también fortalece el concepto de salario digno al garantizar que los trabajadores puedan cubrir sus necesidades con un ingreso adecuado y al mismo tiempo, ¿cierto?, puedan mejorar su calidad de vida con más tiempo disponible para su familia y el ocio. Y bueno, y hay otros proyectos, está el proyecto de equidad salarial, justamente que busca reducir la brecha entre hombres y mujeres, que se respete el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo o un trabajo al que se le atribuye un mismo valor, también alineadísimo con este concepto de salario vital. Por eso, bueno, son varias medidas y creo que podemos ir comentando en una siguiente intervención. Muchas gracias. Gracias Diego. Sí, en efecto, con habido en los últimos tiempos varios pedidos que han apoyado la, el, el bienestar y las condiciones laborales de muchos trabajadores, han significado avances en la promoción del trabajo decente, eh, pero que, bueno, también puede ser visto en algunas partes como aumentos en los costos laborales, ¿cierto? Entonces, ahí está eh, el arte de buscar el equilibrio. Eh, y bueno, justamente entonces pasamos ahora a Soledad, que nos va a comentar de una iniciativa realmente muy innovadora que se está llevando a cabo, la iniciativa 10X, ¿cierto? Que por lo que entiendo es una iniciativa que surge de las propias empresas, con el objetivo un poco eh, de redistribuir las ganancias en forma un poco más justa y mejorar el bienestar de los trabajadores. Pero te dejo, Soledad, que nos cuentes un poco más acerca de esta iniciativa, de sus objetivos y por qué surgen, digamos, por qué se dan. Bueno, primero, muchas gracias a Pacto Global por esta invitación. Segundo, agradezco mucho lo diverso de los invitados. Me encanta que esté David aquí de la CUT, Diego por parte del gobierno, la Jane por parte de la academia y yo por parte de las empresas. Me parece que este tipo de mesa o instancias de diálogo se necesitan mucho y nos hacen bien a todos. Tenemos que aprender a conversar. Y en este mismo sentido les comparto que para el estallido social, un grupo importante de empresarios nos preguntamos en qué manera lo que estaba pasando en la calle hablaba sobre nosotros, o nos interpelaba a nosotros, tomadores de decisiones, generadores de empleo, generadores de brechas salariales al interior de las empresas, brechas que nosotros mismos estamos provocando al final en la sociedad, ciertas grandes diferencias entre altos ejecutivos y trabajadores menores calificados. Entonces también el estallido social hablaba de nosotros y nos estábamos preguntando qué podríamos hacer o cómo podríamos hacernos cargo de esto y qué iniciativas podríamos llevar a cabo para ser parte de la solución, ¿cierto? Entonces creamos, bueno, esto fue inmediato, ¿no? Tiempo después, meses después, se institucionalizó en una fundación que hoy día se llama Desafío 10X, pero al principio era simplemente un movimiento donde se sumaron inmediatamente 1.600 empresas en 2 semanas. Hoy día hay más de 2.000 empresas inscritas en el desafío y creciendo, y este desafío además se va a exportar como una idea chilena de estar conectados con las brechas salariales. Y lo lindo de esta invitación, de este movimiento empresarial, es que invita a los empresarios a conversar y a poner sobre la mesa un tema del cual nosotros no hablamos, no porque seamos malas personas ni porque seamos egoístas, sino que porque estamos enfocados y aprendimos a estar enfocados en el negocio, ¿cierto? Los clientes, los proveedores, las deudas, pero no estábamos hablando de la brecha salarial. Simplemente considerábamos que estábamos contratando a las personas en los precios de mercado y no nos estábamos preguntando por la brecha. Y ahora sí, nos preguntamos por la brecha y queremos no tantas brechas y además queremos tratar de hacer esfuerzos por pagar sueldos, como han hablado acá, sueldos más dignos, más parecidos a sacar a las personas de la línea de la pobreza. Entonces, esas preguntas hay que hacérselas y hay que
empezar a articularse con las personas que saben más de esto, por eso que también agradezco esta instancia de articulación y colaboración. Y lo que propone hoy día el desafío es que las empresas hagan un esfuerzo por pagar, por hacer dos cosas. O pagar un mínimo de 22 UF imponibles, estamos 100% convencidos de que el empleo debe ser formal y que la informalidad es un beneficio de corto plazo para el trabajador, es una mirada demasiado cortoplacista creer que me conviene ganar más hoy, poco, o sea, más, porque es pobreza garantizada para el futuro. Entonces tenemos que hacer entre todos campañas para concientizar tanto a las empresas como a los trabajadores de los beneficios de el empleo formal. Entonces, nosotros desde el desafío promovemos un mínimo de 22 OF que en el momento que nosotros nos hicimos las preguntas, las personas expertas dijeron, mira, este es más o menos el monto que se requiere para Chile, para que una familia de 5 miembros o 4, donde 2 personas trabajan, puedan no considerarse pobres, tal como decía David. Y efectivamente Chile tiene un salario mínimo muy alto en comparación a la región, pero los costos de vida efectivamente son muy altos en comparación a la región. Y nosotros creemos más o menos que hoy día, como ha subido todo, podría ser que en realidad el salario mínimo esté cubriendo probablemente el 60% de los gastos reales de una familia para salir de esta línea de la pobreza. Adicionalmente, la invitación del desafío es a medir y conocer la brecha salarial y ojalá reducirla. El desafío no pretende condenar a las empresas que no lo hacen, sino que todo el contrario, sino que invitar a la reflexión, invitar a la acción, a poner este tema sobre la mesa, que es medir la brecha y reducirla y generar acciones para reducirla y hacerse las preguntas. En el caso Comaco, nosotros somos una empresa que tiene 47 trabajadores, entonces cuando nos tocó certificarnos como empresa B, una de las preguntas era la brecha, y la brecha era en ese minuto 13 veces. Entonces uno ahí se pregunta, pero ¿cuánto está ganando la gente que menos gana? No tanto, no me acuerdo el monto en ese momento, estaba hablando del 2018. Y en realidad me decían las personas que contratan, estaba bien, porque eso es lo que cuesta este trabajo. Por ejemplo, trabajos menos calificados, ¿no? Pero uno puede hacer el esfuerzo por pagar más, independientemente que sea el precio de mercado. Entonces, lo que quiero decir es que no hay que quedarse con la sensación de que los empresarios son egoístas, son avaros, son malas personas, no piensan en el otro, sino que a veces falta conciencia y falta articulación y falta ni siquiera voluntad, sino que es desconocimiento. Hay un dicho que dice que la ignorancia es atrevida, ¿cierto? Entonces, uno al hablar de estos temas, al poder conversarlos, va aprendiendo y va, fíjate, poniendo en el presupuesto, oye, ¿cómo podríamos mejorar esto? Que en realidad tú te das cuenta que en este tamaño empresa, por ejemplo, no mueve la aguja. Tú le mejoráis la condición a 1, 2, 3, 4 personas, se puede, tú puedes pagar más del sueldo mercado, no es tan significativo para la compañía y es muy significativo para la familia. Esto pasa muchas veces, en otras no. Esto no es para todos, no es una política para todas las empresas y para todos los sectores, pero son conversaciones que se pueden ir teniendo en distintas industrias y ir revisando. Perfecto. Muchas gracias, Soledad. Muy interesantes los puntos que tú también nos mencionas y sí, también estoy muy contenta de que tengamos todas las visiones, no solo las de los trabajadores, sino también por su parte. Eh, Me pareció muy interesante, claro, tu llamado al diálogo, ¿no es cierto? Justamente y de este tema, que la verdad tengo que decirlo como especialista en salarios aquí en la Organización Internacional del Trabajo, es un tema tabú, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿no? En nuestras sociedades, el tema del salario no es algo tan transparente todavía en la región. Y sentarnos a hablar del tema como empresas, como familias, es muy importante. Eh, bueno, y se relaciona justamente tus comentarios también con la próxima pregunta que quería hacerle a Jan, que era un poco la relación entre la productividad y los salarios, ¿no es cierto? La teoría económica nos dice que existe una relación, ¿no es cierto?, entre la productividad y el salario,
queríamos, si nos podías contar un poco qué es lo que dice la teoría y por qué es tan importante este tema, sobre todo para los trabajadores menos calificados, ¿cierto? Sí, gracias, Sonia. Soledad hablaba del sueldo de mercado, ¿sí? Entonces yo como empresa estoy pagando lo correcto porque estoy pagando lo que las otras empresas pagan. Pero ¿qué determina que las otras empresas están pagando eso? Y aquí hay como dos ideas de dónde viene ese salario, ¿sí? Una es que la empresa no puede pagar más de lo que gana contratando a ese trabajador. Y esa es la definición más simple de lo que es la productividad que podemos considerar, ¿sí? Entonces, si a contratar a Sonia mañana en un puesto de trabajo en mi empresa, yo logro ganar 500.000 pesos al mes gracias a su servicio, va a ser imposible para mí de poder pagarla más que 500.000 pesos y realmente la voy a pagar menos de 500.000 pesos si tengo otros costos, etcétera, entonces, eso es uno de los determinantes. Y el otro es si la relación entre el empleador y el trabajador se enfrenta en un mercado competitivo o no. Y creo que en general tenemos bastante evidencia de que hay problemas de competencia para los trabajadores en mercados laborales y Chile no es una excepción en eso. Entonces, es altamente probable que una fracción de lo que determina el sueldo entre empleador y trabajador está relacionado a negociación. Pero cuando estamos hablando de un sueldo digno, un sueldo mínimo, un sueldo decente, todo eso nos obliga a pensar que va a ser muy difícil de ir a influir ese poder de negociación entre el trabajador y el empleador si ni siquiera la productividad de algunos trabajadores alcanza el nivel que queremos como sociedad ofrecer a esos trabajadores. Entonces, hay un elemento muy, muy, muy importante de tratar de fomentar las capacidades de los trabajadores, en particular los de menor educación, para poder hacer que su capacidad productiva sea mayor y que así puedan alcanzar mayores sueldos. Porque si no tenemos eso, estamos en la situación, digamos, que Diego comentaba con las pymes, donde esos aumentos en sueldos mínimos o lo que sea, van a tener que ser financiados vía subsidio del Estado y eso es costoso para el Estado y para todos los que contribuyen a nivel de impuestos. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave que sabemos sí, que son relevantes? Son capacidades que son atingentes a las nuevas tecnologías. En muchos casos tenemos trabajadores de poco nivel educativo que tienen problemas a poder utilizar la nueva tecnología y eso limita su capacidad de aumentar su productividad. Y también tenemos que fomentar que los jóvenes que entran en el mercado laboral, que están con poca educación, puedan obtener experiencia laboral y ojalá capacitaciones para que no sigan el proceso laboral con lagunas, con problemas de encontrar trabajo, lo que, digamos, genera una generación de trabajadores mayores que van a tener aún más dificultad a poder insertar, participar de manera activa y tener una productividad alta. Entonces, yo creo que hay realmente un vínculo muy importante
que me encantaría decir que no esté, porque todo sería entonces un problema de arbitraje entre el empleador y el trabajador, pero no lo es, y yo creo que tenemos entonces que enfocarnos en políticas públicas que puedan tratar de hacer que esos trabajadores que hoy día no reciben el sueldo digno o que nos gustaría que reciban, ¿cómo podemos hacer que sean más productivos y que las empresas ahí sean felices de poder aumentarle el sueldo que queremos que obtengan? Muchas gracias, Dan. Muy interesante también. Seguramente has tocado un punto muy relevante que es el de la formación y la capacitación de las personas. Y bueno, también creo que es otro espacio en el que es necesario el debate, ¿no es cierto?, tripartito y conocer el rol de todos en esto, en la formación de los trabajadores, ¿no es cierto? También por parte de los empleadores, del gobierno, de la academia, etcétera. Bueno, vamos a pasar nuevamente con David. Te voy a dar la palabra para la segunda consulta que tenemos, que se relaciona básicamente con el diálogo social, diálogo que sabemos, tenés mucha experiencia en esto. Queremos que nos cuentes un poco, bueno, cuál es la importancia del diálogo entre el sector público, el sector privado, los sindicatos, y que te animes a contarnos un poco cuál ves tú que son algunas de las barreras para el diálogo efectivo en este sentido. Gracias, David. Sí, bueno, yo partí como al revés. Igual quiero saludar a Soledad, a Janet y a Diego, que no los saludé al inicio de mi intervención, pero cuando nos ponen minutos como que uno se tiende a asustar, a tratar de hablar rápido. Mira, no quiero dejar pasar algo que decía Janet, solamente como el tema de la productividad. A mí me gusta siempre colocarlo como ejemplo y dicen que es bueno colocarlo de ejemplo. Yo trabajo en una empresa que es Unilever Chile, que es una empresa transnacional. Nosotros, yo soy trabajador directo, tengo un 30%, soy un 30% más productivo que los trabajadores subcontratados. El problema es que soy un 30% más caro y la empresa prefiere subcontratar que los índices de productividad. Entonces, es ahí donde tenemos también que ir viendo, efectivamente, cuando hablamos de productividad, hablamos de crecimiento, cómo efectivamente también lo hacemos de manera equitativa. Eso es lo que yo planteaba al inicio de mi presentación. Y me pareció muy contingente lo que decía Soledad. Eh, y aquí quiero partir por el tema del diálogo social. Yo creo que lo primero es dejar de vernos como enemigos. Porque cuando Soledad dice, bueno, aquí no podemos decir que hay buenos, que hay malos, que hay pésimos empresarios. Bueno, hay buenos, malos, pésimos trabajadores también. Entonces, si nos paramos desde esa mirada, nos va a costar mucho llegar hacia un buen puerto. Creo que la iniciativa del Desafío 10X habla muy bien del grupo de empresas o de las más de 2.000 empresas que están ahí, porque cuando hablamos de 22 UF, yo me imagino que son de sueldo bruto, pero si eso lo llevamos a un salario líquido, está sobre la línea de la pobreza, está sobre 670.000 pesos, entonces, de manera líquida. Entonces, eso garantiza también ir saliendo de esta brecha. Yo creo que no conocía mucho, no había escuchado hablar de la iniciativa, no la conocía, y creo que sería bueno también. Soledad, aquí le dejo la, el pase gol. Sería bueno que pudiéramos conversar porque, bueno, en el Consejo Superior Laboral, donde participamos como empleadores, se está creando un observatorio que tiene que ver en torno a los salarios y el costo de vida de los trabajadores y trabajadoras. Entonces sería muy bueno que pudieran contarnos esta iniciativa en torno a el desafío 10X. Así que aprovecho al tiro a hacer la invitación, Soledad, para que podamos también ahí a lo mejor pedirle a Sonia que se nos pudiera contactar. Esto es diálogo social. Esto de poder conocernos, de reconocernos, de respetarnos, de ver las ideas, de poder conversar con una perspectiva también hacia el futuro. Eso es lo que nosotros planteamos
como trabajadores y trabajadoras. El reconocimiento, primero que nada, de las contrapartes. Acá tenemos que reconocernos como contrapartes porque podemos tener grandes diferencias, pero también hay muchas cosas que nos acercan. Por eso creemos que las experiencias de diálogo social hoy día en nuestro país han tenido distintas acciones, pero creemos que el principio de sentarse a conversar, el principio de dialogar frente a temas difíciles, ya es un gran inicio y ya es una ganancia para los distintos sectores. Eh, Creemos que hay muchas barreras de entrada, sobre todo este tema de los prejuicios, pero que tenemos que ir derribando estos mitos, tenemos que ir derribando estos prejuicios, no vernos como enemigos, como lo decía Soledad. Los trabajadores y los empleadores no somos enemigos. Y yo lo planteaba en mi intervención anterior. Yo creo que a la empresa donde yo trabajo, donde yo presto servicio, quiero que le vaya muy bien, pero también quiero que mi esfuerzo sea también reconocido de manera salarial, no solamente de aplausos y buenas intenciones, sino que también que cuando la empresa va creciendo, que también que vamos creciendo juntos, de manera justa y equitativa. Hay brechas salariales que son brutales en todos los sectores. Eso tenemos que ir acortando, sobre todo las brechas de género. No puede haber salarios diferenciados para hombres y mujeres. Pero esto también tenemos que ir haciendo con diálogo. Hoy día hay distintas iniciativas parlamentarias. Creemos que lo principal es poder conversar con una mirada y perspectiva también de futuro y también viendo cómo crece efectivamente también el país. Yo creo que la productividad es un tema que lo nombramos mucho, no lo hemos conversado profundamente, porque también tenemos brechas en capacitación, en formación, lo cual también nos genera también esta falta muchas veces de productividad, y aquí nosotros lo planteamos desde el mundo del trabajo, decimos, bueno, si la empresa me sigue capacitando en cosas que al final no le sirven ni a la empresa ni a mí, chuta, no vamos a llegar a ninguna parte, pero si la empresa nos capacita en temáticas que nos permitan también ir generando capacitación, formación, pero también para tener una perspectiva de generar mayor empleabilidad y reconversión laboral, hoy día con el ingreso de las nuevas tecnologías, eso también nos va a permitir un mejor desarrollo. El crecimiento tiene que ir de la mano también de ambas partes, el crecimiento tiene que ir de la mano también de la responsabilidad, y nosotros creemos que tenemos un gran desafío ahí. Así que creo, Sonia, que el diálogo social es fundamental, por eso planteo este desafío con Soledad de poder juntarnos, de poder conversar, de poder invitarla ahí al observatorio que vamos a crear en conjunto también con los empleadores para también ir tomando estas distintas medidas, y aprovecho también de saludar esta iniciativa. Me parece muy interesante poder conocerla también en mayor profundidad. Muchas gracias, David. Yo feliz, ¿ah? Yo muy disponible para todo lo que sea diálogo y colaboración. Perfecto, muchas gracias. Qué buen ejemplo que ha salido de este webinar, así que bueno, es organizado por Pacto Global, David, así que felices nos sumamos a la organización por parte de la Central Unitaria de Trabajadores y también del gobierno, por supuesto. Ahí eh, David ha mencionado el observatorio, Diego, así que cuando haya novedades también felices de participar en este sentido. Em, pero para finalizar, te quería hacer una consulta de otro tema que, bueno, también se ha mencionado y que está relacionado con varios de los aspectos que han mencionado todos los panelistas, bueno, que es el de la informalidad, ¿no es cierto? Queríamos saber cuáles son las medidas que ha llevado el gobierno últimamente para la promoción bueno, también lo mencionaste, del trabajo decente, pero en particular políticas de promoción de la formalización de los trabajadores. Muchas gracias, Sonia. Sí, bueno, sin duda el tema de la informalidad es un tema preocupante, que nos preocupa como gobierno y nos ocupa como gobierno, ya que afecta los derechos de los trabajadores, como los derechos laborales, como la seguridad previsional de los trabajadores, etcétera. La falta de formalidad implica que muchos trabajadores no tienen acceso a protección social, seguridad en el trabajo, beneficios como salud o pensiones, y todo lo cual sin duda impacta negativamente en su calidad de vida y está íntimamente relacionado, ¿cierto?, con lo que hemos venido hablando de trabajo decente, salario vital, etcétera.
Por lo tanto, bueno, con esto en consideración, hay una agenda de productividad del gobierno que tiene justamente un eje completo respecto al tema de informalidad laboral, donde se combinan tanto incentivos como sanciones para fomentar la formalización del empleo. Algunos ejemplos de aquello puede ser la revisión de los mecanismos de fiscalización a empresas y sectores propensos a la informalidad. Ahí el rol clave es de sin duda la Dirección del Trabajo, el Servicio de Impuesto Interno, pero hay otras medidas como la evaluación y los ajustes de los instrumentos que actualmente ya existen, Corfo, Cercotex, Sense, para aumentar su efectividad. Y hay un tema que es central y que ha salido bastante recurrente en esta discusión del tema de la formalidad, que es el tema del rediseño de los subsidios de empleo. Y aquí yo creo que es importante detenerse, ya que hay harto consenso entre académicos, actores sociales, sobre la necesidad de reestructurar estos subsidios que tenemos hoy en Chile. Estos subsidios están altamente fragmentados, tienen múltiples objetivos que a veces difieren entre sí, y son administrados por distintas instituciones del Estado, lo cual obviamente genera dificultad en la postulación, evaluaciones de desempeño poco satisfactorias y dificulta, ¿cierto?, el objetivo que es que estos subsidios tengan efecto, ¿cierto?, en la promoción del empleo. ¿Ya? Entonces, hemos estado trabajando ya durante estos 2 años, sobre todo el último año, en una propuesta que esperemos que ya pueda ser presentada a fines de este año. Así bien a grandes rasgos se plantea la unificación de al menos los 3 subsidios grandes que hay en día en el mercado y que son el subsidio al empleo joven, el bono al trabajo de la mujer y el subsidio previsional para trabajadores jóvenes, ¿cierto? Unificar estos 3 subsidios en una ventanilla única que a su vez tenga distintas líneas específicas. Ya una línea, por ejemplo, para mujeres, una línea para jóvenes, personas mayores y personas en situación de discapacidad, donde los incentivos, ¿cierto?, puedan estar puestos, ya sea en la participación de los trabajadores, ¿cierto?, con un mayor aporte hacia el trabajador o hacia la contratación de los empleadores, ya sea con un mayor aporte, ¿cierto?, al empleador, dependiendo de la situación de cada uno de estos grupos vulnerables. Y aquí también lo otro importante es ajustar los montos, o sea, los montos de estos subsidios han quedado bien rezagados respecto al tiempo, es necesario ajustarlos respecto a los valores actuales del ingreso mínimo mensual, lo que también de tal manera que efectivamente generen un incentivo a la contratación, a la participación y no queden ahí meramente como un aporte simbólico o que tenga sentido solo a través de, no sé, grandes volúmenes de contratación, por ejemplo, para la empresa. Eso por un lado, y otra medida para ser bien corto, y otra medida que es el tema de la monocotización. Ayer, de hecho, tuvimos el ingreso de este proyecto de ley a la Cámara, así que es una noticia bien reciente. Esto está dentro de un proyecto de ley más grande que modifica, ¿cómo se llama? Que moderniza la ley 16.744, ¿cierto?, de accidentes y enfermedades profesionales. Eh, de hecho, en estos precisos momentos se está haciendo la presentación de este proyecto de ley en el auditorio del Banco de Estado, por eso la ministra está allá, que tiene como principales elementos que esta monocotización va a permitir que trabajadores independientes, ¿cierto?, que no están obligados a cotizar hoy en día, puedan acceder a beneficios, ¿cierto?, de la ley 16.744 de accidente del trabajo y también de la ley 21.063, la conocida como ley SANA, ¿cierto?, que es el seguro de acompañamiento de niños y niñas afectadas por una condición grave de salud. ¿Ya? Este mecanismo va a establecer ciertas reglas especiales para que los trabajadores puedan cotizar. Por ejemplo, va a ser un monto único, va a ser un monto que se va a calcular en función de un ingreso mínimo mensual, ¿cierto?, de los 500.000 pesos, y va a generar cierto acceso a las prestaciones de accidente del trabajo, enfermedades profesionales y la ley SANA, como ya mencioné. Esto tiene obviamente el objetivo de incorporar a un grupo que en principio no está incorporado y que no se va a incorporar a la formalidad, ¿cierto?, de trabajadores que no están obligados, por ejemplo, a cotizar a través de sus boletas de honorario, y además nos permite a nosotros como Estado tener, complementar, ¿cierto?, esta base de datos, complementar la información de gente que en general no se llega con las políticas públicas y por lo tanto también es una forma de incorporar más gente a la formalidad y gradualmente después ir incorporándolo a otros regímenes como puede ser la cotización regular de independientes o otros mecanismos, ¿cierto?, que se puedan estar evaluando.
Así que eso en términos de informalidad, nosotros sin duda es una preocupación. Hay otros aspectos en que se está manejando, pero al menos esos dos temas principales, el rediseño de subsidio y la monetización, creo que son como los esfuerzos principales que estamos realizando hoy en día como gobierno. Muchas gracias, Diego. Sí, nos has dado un barrido de las principales políticas que están eh, fomentando en esta área y creo que has tocado un punto también de mucha relevancia que es bueno, la coordinación entre las distintas instituciones encargadas de las distintas políticas y programas dentro del gobierno que bueno, es otro desafío importante que tiene el, todo gobierno, ¿no es cierto? Y para mejorar la eficacia de las políticas que se implementan. Y bueno, hablando de diversidad dentro de nuestro ámbito, también la última consulta que tenemos para Soledad es justamente si ella ha visto que hay diferencia para la aplicación de esta iniciativa, por ejemplo, entre lo que serían las pequeñas empresas y las empresas más grandes, digamos. ¿Cuáles serían eh, aquellas empresas en las que hay más facilidad o que eh, podrían comprometerse con esta iniciativa y otros para los cuales realmente sería muy difícil dada su sector o su estructura, su tamaño, etc. Gracias, Sonia. Oye, antes de responder la pregunta, que la voy a responder, para las empresas me gustaría hacer un comentario respecto a lo que estaba comentando Diego de parte del gobierno y también cosas que había comentado David. Yo creo que tenemos varios intereses comunes en este conversatorio, ¿cierto? Todos queremos que a Chile le vaya bien, que los trabajadores estén mejor, que haya diálogo social, como decía David. Y en este sentido creo que tenemos que estar todos disponibles para sentarnos en estas mesas, independientes de las visiones, incluso a veces políticas que tengamos distintas, y bienvenidas sean las visiones políticas distintas en un país democrático, ¿cierto? Así que sin miedo a conversar y con mucho respeto a nuestras contrapartes. Quería comentar desde el lado de las empresas cosas que incentivarían mucho aumentar la productividad y por lo tanto la opción de los trabajadores de ganar más con el apoyo del gobierno serían como programas relacionados con la reconversión laboral, ¿cierto? Facilitar todo y promover todo tipo de alianzas público-privadas y con universidades que le permitan a los trabajadores ir adquiriendo más conocimientos para poder desarrollarse mejor. También incentivar a sectores estratégicos para el país, ¿cierto? Incentivamos al sector, incentivamos a la empresa y esa empresa genera empleo formal y de buena calidad para los trabajadores. Estoy hablando de las energías renovables, de la minería verde, de tecnología, o sea, cómo el gobierno puede apoyar estos sectores para que ellos contraten formalmente más trabajadores. Obviamente disminuir todo tipo de burocracia, hacer todo más fácil para la formalidad y no más difícil. Y darle créditos, por ejemplo, preferenciales a las pymes que tienen a sus trabajadores formales versus los que no los tienen informales. O sea, tiene que haber un premio, un trato especial, un reconocimiento para incentivar la formalización. Y por supuesto, estamos 100% de acuerdo con la fiscalización, porque las leyes hay que cumplirlas siempre. Y para poder cumplirlas tiene que parecer que hay que cumplirlas porque si no hay una sanción. Entonces, si no parece que pasa nada, el incentivo es perverso a la no formalización. Respondiendo a tu pregunta, Sonia, respecto de si hay diferencia entre las empresas grandes y las empresas chicas, esta invitación es bien holística, es para todo tamaño empresa, y han respondido a ella todo tipo de tamaño empresa, y como digo, esto no es una invitación y no pretende ni apuntar con el dedo a quienes no lo cumplan, sino que invitar a todos a la reflexión en torno a hacer esfuerzos por pagar mejores sueldos y a reducir las brechas como invitaciones generales, y comentarles que, por ejemplo, por supuesto que una empresa chiquitita, pensemos en un zapatero que tenga 2 personas contratadas, por supuesto que quizás para esta persona va a ser muy difícil que uno le diga, oye, comprométete a pagar un salario digno a tus trabajadores de mínimo 22 UF, porque en el mercado puede que consiga por el sueldo mínimo, ¿cierto? Y ya está haciendo un esfuerzo por formalizar. Entonces, como que nosotros estamos exigiendo más que eso.
efectivamente, él no va a cumplir esta patita del desafío que son mínimo 20 UF, pero claramente sí puede cumplir la otra. Acuérdense que el desafío tiene dos invitaciones, salario digno y brecha. Claramente este zapatero, con el ejemplo que di, no va a tener una brecha salarial de más de 10 veces entre lo que le paga a sus trabajadores y lo que él percibe como autoempleo, ¿cierto? Como lo que él se paga. Entonces, sí cabe dentro del desafío una empresa muy chiquitita. Lo mismo la empresa, vamos a ir ahora al otro extremo, una empresa gigante como la que trabaja quizás David, que tiene muchos trabajadores y tiene altos ejecutivos altamente preparados y quizás tiene muchos operarios, ¿cierto? Entonces, lo mismo, ¿cómo podemos invitar a esta empresa a que conozca la brecha que quizás ni siquiera se ha calculado, quizás la persona ni siquiera la conoce? ¿Cómo le podemos invitar a reducir, que sea tema, que hayan políticas? ¿Y cómo podemos tratar de poner este tema? Oiga, ¿cómo podríamos empezar a considerar el presupuesto y ir mejorando las condiciones de los trabajadores que ganan menos, que están en este rango de menos de 22 UF? Es una invitación. Pues sí se puede, y aquí sí les tengo nombres para dar de empresas que tienen más de 700 trabajadores que están comprometidos formalmente y cumplen con el desafío de X. Por ejemplo, Casa Ideas, nuestra querida Casa Ideas, ¿cierto? Empresa chilena con tan lindo diseño. Rosen, WOM, Workmate, Kibernum, Tanner, DBS, los maquillajes, los cosméticos. Entonces, sí se puede, de a poco, sin condenar, invitando, convocando, es posible. Muchas gracias, Soledad, ¿no? Con ejemplos concretos y todo. Sí, es muy interesante, la verdad, la propuesta y cómo lo han dividido, claro, en dos grandes objetivos. A veces no es posible uno, pero sí el otro. Eh, Muy interesante. Seguramente vamos a querer, vamos a aceptar tu ofrecimiento de disponibilidad y te vamos a invitar en otras instancias para que nos compartas más detalles de la iniciativa. Bueno, hemos sido buenos alumnos y hemos estado muy bien con el tiempo. Quisiera darles a los 4 invitados de hoy un minuto y medio para cerrar. Prefiero que sean ustedes los que me digan sus palabras de cierre, con qué mensaje les gustaría que terminemos el diálogo propuesto por Pacto Global el día de hoy. Si quieren sugerir también posibles ideas para trabajar en forma conjunta en futuro, también bienvenido. Así que empiezo nuevamente por Jan. Yo enfatizaría que no se debe ver ese debate como lo que los economistas llaman un juego de suma cero, donde estamos tratando de pelear para que uno pierde, uno gana, sino que los desafíos de obtener salarios mayores van de la mano a un crecimiento más alto de la economía si tenemos trabajadores más capaces, más empoderados y que aportan mejor a la economía. Hablamos de empresas medianas, pequeñas, que tienen desafíos particularmente grandes en ese mundo de subir su nivel de productividad. Tenemos también sectores que en general son concentrados en el sector de servicios, donde tenemos más desafío, y eso yo creo que es lo que queremos avanzar y poder prosperar como una economía que crece y donde sus trabajadores tienen mejores condiciones. Muchas gracias, Jean, por tu reflexión. David. Sí, yo primero agradecer a Pacto Global por la conversación. Creo que hablar de salario siempre es difícil, y esto es un desafío que no está solamente enfocado, como muy bien lo decía Janet, en un solo tema. Aquí hay múltiples factores que tienen que ver tanto con el crecimiento como el desarrollo del país, pero también tiene que ver con las capacidades de formación, de capacitación, de reconversión laboral, desafíos demográficos. Tenemos las nuevas formas del trabajo, también el ingreso hoy día de las nuevas tecnologías. Entonces,
tenemos que ir tomando estas conversaciones también con una mirada más global. Por eso yo insisto en el tema de cómo también podemos conversar más allá de plantearlo en nuestra conversación o conversaciones, perdón, en nuestros discursos, el tema de la productividad, el tema del crecimiento. Creo que es un buen desafío para poder conversar esto en un marco de diálogo social, pero aquí el diálogo social también tiene que ser en marcos resolutivos y buscando también llegar a acuerdos. Aquí en las conversaciones siempre si las partimos con prejuicios no vamos a llegar a ninguna parte, pero si nos sacamos los prejuicios vamos a avanzar de muy buena manera. Yo creo que las conversaciones tienen que ser con una mirada de futuro y es ahí donde los trabajadores estamos muy disponibles, muy dispuestos a poder conversar, a poder salir, siempre digo yo, de las trincheras ideológicas que nos cuesta muchas veces a ambos lados, a ambos lados. Nos cuesta mucho, pero creo que podemos desarrollar esta conversación de manera más global. La invitación que la hago desde la parte de los trabajadores es a seguir participando, es a seguir dialogando y por sobre todo a seguir construyendo también el país que también todos queremos para todos y todas. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, David. Te paso la palabra, Diego. Vale, muchas gracias. Sí, bueno, yo también nuevamente agradecer la invitación y aprovechar estos últimos minutos quizás como para destacar lo que mencionaba David respecto al observatorio, ya de costo de la vida. Yo creo que justamente uno de los desafíos bueno, que se nos plantea en este conversatorio es cómo incorporamos estos conceptos, ¿cierto? Lo que hemos estado discutiendo sobre salario mínimo, salario vital, también en la definición o en los criterios para la definición del salario mínimo que se discute todos los años, ¿cierto? Y ahí creo que hay un avance significativo en la negociación del último año, que fue justamente la incorporación o la propuesta de creación de este observatorio de ingreso y costo de la vida de los trabajadores. En el reciente Consejo Superior Laboral, que fue hace un poquito más de una semana, se aprobó la conformación de este observatorio. Esta va a ser una instancia de carácter técnica pero tripartita, ¿cierto? Con representación de los trabajadores, de los empleadores y del Estado, del gobierno, ¿cierto? A través del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. Y su rol va a ser evaluar el nivel, composición, distribución de los ingresos familiares y los trabajadores justamente para evaluar su poder adquisitivo y las condiciones financieras y de bienestar de los hogares. Y en función de eso, generar sobre todo insumos que puedan aportar, ¿cierto?, a la discusión del salario mínimo del próximo año, ya el que se viene, ¿cierto?, a partir de marzo y que se cierra en general en mayo se debiese estar cerrando en mayo de 2025. Entonces, este observatorio lo que va a buscar es ser un insumo más para esta discusión, poder dotar de antecedentes a las partes que forman parte de esta negociación, ¿cierto? La CUT con el gobierno en este caso, pero incorporando también la visión de los empleadores respecto a los temas que hemos discutido, productividad, salario digno, etcétera. Creo que es interesante este nuevo observatorio que se está creando. Creo que hay que buscar instancias o la forma en que hacemos un reconocimiento institucional también de este observatorio para que persiste y se mantenga, ¿cierto?, en el tiempo como un observatorio permanente, ¿cierto?, que pueda estar constantemente evaluando este tema, no solo en mira a las negociaciones, sino como una política permanente, ¿cierto?, del Estado chileno. Así que con eso cierro, creo que es una muy buena iniciativa, que creo que es muy positivo que sea tripartita y que pueda ser un insumo técnico objetivo, ¿cierto?, que nos permita ir evaluando cómo aumentamos el salario mínimo de aquí en adelante los próximos años. Por supuesto. Gracias, Diego. Te paso la palabra, Soledad. Bueno, nuevamente agradecer la instancia, me parece muy, muy nutritiva, muy necesaria para Chile. Creo que todos tenemos la responsabilidad desde distintas instituciones y distintos cargos que cada uno de nosotros tenemos de cuidar a Chile, de estar disponibles para reconstruir el país, para construir, para colaborar. Creo que ya suficiente y mucho más que suficiente de división. eh, Muy abierta y disponible para lo que planteó David de crear instancias de diálogo social y de generación de conversaciones y de acuerdos, siempre con respeto a las personas, independiente de que tengamos ideas a veces distintas, otras veces no, a veces estamos de acuerdo.
muy a favor de la articulación público-privada con la academia, creo que Chile lo necesita mucho, también tenemos que estar disponibles para eso, muy a favor del respeto a las instituciones, en este caso el gobierno democráticamente electo y de turno siempre, respeto a las instituciones, al presidente, a los políticos. Creo que es nuestro rol aprender a respetar la institucionalidad, que es parte de esto mismo. O sea, la institucionalidad hace que paguemos y contratemos a la gente. Es parte de cumplir la ley. También, como parte de los empresarios, estamos a favor de cumplir la ley siempre. Y tenemos muchos intereses comunes. Estoy súper de acuerdo con David y con Diego que tenemos que tener una mirada de futuro. Así que estoy feliz de haber participado en este conversatorio. Muchas gracias, Soledad. Voy a cerrar con unas pequeñas palabras. No sé, Margarita, te veo conectada. No sé si luego te paso también la palabra. Bueno, agradecer a la invitación a Pacto Global también por organizar este debate, agradecer a los panelistas que generosamente nos han compartido su tiempo. Creo que, bueno, el tema es realmente, es un tema clave, esencial, para una de las lecciones que hemos tenido en los últimos tiempos, que hemos aprendido, digamos, que es necesario crecer, tenemos que crecer para crear empleo, pero también tiene que haber mecanismos de distribución que ayuden a mejorar la distribución de ese crecimiento y tiene que haber una percepción social de que esa distribución ha sido justa. Entonces, de ahí la importancia de las remuneraciones y de los salarios de los trabajadores. Es un debate que creo, la verdad, creo está comenzando en el país. Es muy importante, debemos seguir apoyándolo, siempre con respecto, como lo han dicho ustedes, en temas de la OIT, en temas de salarios vitales. Uno de los principios que establece justamente es la transparencia para la fijación de para la determinación de salarios vitales y la promoción del diálogo social. Y creo que en este panel, con toda la información y las referencias, las notas que he tomado, es algo que estamos de acuerdo, que estamos promoviendo y trabajando a través de nuestro rol, cada uno en esta área. Así que, bueno, nuevamente agradecer por el tiempo a todos. Me dijeron 11:15 y son las 11:15. Hemos sido muy buenos alumnos, Margarita, no sé qué te parece. Excelente, muchísimas gracias a todos. Así que muchas gracias por su participación. Es muy importante esta visión desde los distintos sectores, de las distintas visiones, el consenso. Así que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Sonia, por la moderación. Y estaremos entonces informando de nuevas actividades. Recuerden que en nuestra página web siempre pueden encontrar la agenda con las actividades y se pueden sumar a todas nuestras actividades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buen día a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, buen día. Chao, chao. Chao.